Berlin, Sigmund Freud. From my own years of therapeutic À experience, savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de parler que des choses qui ont was interested in the 25 sens. Le sujet supposé how savoir. did I get these ideas, you know? El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución con terapia divinos, pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. La caja negra no te va a ayudar, la caja negra, la caja negra solo la va a complicar, la caja negra, la caja negra no te va a ayudar, la caja negra, la caja negra anda a saber que te encontrás, la caja negra. Estamos abriendo La Caja Negra, radio de psicología. La complejidad de la mente en entrevistas simples. Conducción, Sebastián Gulín. Acompañan Emma Secheny, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. Mi primera sesión terapéutica con William Reich fue una experiencia que no olvidaré jamás. Me entregué a ella con ingenua convicción de que no me sucedía nada malo. Se trataba únicamente de un análisis instructivo. Me tumbé en la cama con un bañador. Reich no quiso utilizar un diván porque dijo que iba a hacer una terapia orientada hacia el cuerpo, y me pidió que doblase las rodillas y que me relajase y respirase con la boca abierta y la mandíbula aflojada. Seguí sus instrucciones y esperé a ver qué ocurría. Al cabo de un rato me dijo: «Lowen, no estás respirando». Yo le repliqué: «Claro que estoy respirando, si no me hubiera muerto». Él contestó: «Su pecho no se mueve, toque el mío». Le puse la mano en el pecho y observé que subía y bajaba a cada respiración, algo que no ocurría con el mío. Me tumbé de nuevo y volví a respirar, pero esta vez mi caja torácica se levantaba al inspirar y se hundía al expirar. No pasó nada. Mi respiración prosiguió tranquila y profunda. Al cabo de un rato, me dijo Reich: «Incline hacia atrás la cabeza y abra completamente los ojos». Lo hice, y de mi garganta salió un grito. Era un hermoso día de principio de primavera y las ventanas de la habitación daban a la calle. El doctor Reich no quería llamar la atención de los vecinos y me rogó que enderezase la cabeza, con lo que dejé de gritar. Mi respiración profunda se restableció, sin que me hubiese perturbado el grito, lo cual no dejaba de ser extraño. Lo que sucedía era que no estaba emocionalmente relacionado con él. No sentí ningún miedo. Después de unas cuantas respiraciones, el doctor Reich me puso a repetir el procedimiento, es decir, echar hacia atrás la cabeza y abrir los ojos completamente. El grito volvió a aparecer. No me parece exacto decir que había gritado, porque no creí que fuese yo. Aquel grito era algo que me había ocurrido. Solamente eso. Una vez más me desvinculé de todo aquello, pero al terminar la sesión tuve la sensación de que no estaba tan bien como yo creía. En mi personalidad había cosas, imágenes, emociones, que se ocultaban a mi conciencia, y comprendí que tenía que salir a la superficie. Esto es En Terapia con William Reich, el discípulo de Freud, seguramente lo conocen, y es del libro de Lowen. Hoy vamos a entrevistar al discípulo de Alexander Lowen, Huito Nela, La Caja Negra. Bueno, ya estamos, después de esta editorial que dimos comienzo, en La Caja Negra. Este es el 11º programa de este año. Vamos a entrevistar a Huito Nela.
Se preguntan quién es Wittonella. Wittonella es el exponente máximo ahora de la terapia que en un comienzo arrancó Reich, ¿no? Se dice en alemán, que es discípulo de Freud, que tiene que ver con la parte bioenergética, que tiene que ver con la energía, con una terapia basada en el cuerpo y con énfasis en las emociones. Se desprende del psicoanálisis y luego Freud rechazó y Reich se desprendió como una teoría aparte que fue tomando vuelo y hoy en día la defiende Wittonella con instituto acá en Buenos Aires y en Francia. Y bueno, y ha tomado mucho énfasis y queremos hacer una entrevista dedicado a esa. Vamos a estar entrevistando, él nos pidió que sea por Skype, pero tuvimos problemas técnicos, así que la vamos a hacer directamente por teléfono. Él nos pidió que sea por Skype, ¿por qué? Para vernos, porque es donde hace énfasis su teoría, ¿no? Así que ya es como una interpelación que nos hizo él, que bueno, desgraciadamente no pudimos, pero lo vamos a escuchar y va a salir muy buena la entrevista. Saludo a la mesa, como siempre me acompañan Dante Ferraro, Luciano Rossi y Emma Secheny, y vamos a estar tratando de entrar a lo que cuenta esa filosofía que es bastante extraña para de donde venimos, de lo que estudiamos acá en las universidades y lo que estamos acostumbrados en terapia. Bueno, Dante, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus expectativas? Te veo concentrado con esta terapia tan extraña. Sí. En relación a lo que estabas leyendo al principio, ayer estaba viendo un video de bioenergética y bueno, era una sesión en donde se acostaba una persona, ¿no? El profesional acostaba una persona y bueno, tomaba determinada postura y le empezaban a temblar las piernas, después le empezaba a temblar el vientre, después le empezaba a temblar la cabeza y era todo el cuerpo, incluyendo los brazos, todo involuntario y también involuntariamente empezó a gritar. Era algo que le salía de adentro y empezó a llorar y lloraba desconsoladamente hasta que bueno, el profesional le cambió la posición. Y era un poco esto de el sentimiento es cuerpo, que uno es cuerpo y que hay cosas traumáticas, reprimidas, que bueno, tienen que empezar a liberarse de alguna manera y me llama mucho la atención porque esta cuestión del cuerpo, como decías vos, no lo vemos en otro lado. Lucho, vos que has estado leyendo bastante de bioenergética, de Lowen, de Reich, de Wittonella, ¿qué te aproximaste a esta teoría? Bien. ¿Cómo te aproximaste? Primero, muy buenas noches, bienvenidos a este lugar que es la Caja Negra. Así, Seba, leí bastante, tuve varias experiencias, ciertos movimientos que había enseñado Carlos Castaneda, por ejemplo. Estamos contentos porque están dando el Skype ahora en este momento, así que sí. Bueno, así que es probable que la hagamos visual la entrevista, buenísimo. Genial. Lucho. Yo creo que este tipo de terapias, análisis bioenergético en este caso, es el futuro. Yo sé que es medio polémico lo que voy a decir, lo que dije, pero este tipo de teorías o de disciplinas son holísticas, entienden, tienen la mente abierta, pueden integrar diferentes aspectos que provienen de diferentes teorías, y eso no la tienen todas las disciplinas. Aparte... ¿Qué aspectos integran? Integran neurociencia, psicoanálisis, teorías que vienen, por ejemplo, de la rama psicogenética de Piaget. Es lo que se puede llamar la tercera ola, ¿no? Sí. Tiene algo de la tercera ola. A ver, habría que ver qué dice él. Neurociencias, pero, cognitivismo, distintas teorías y la parte oriental, ¿no? Sí. Lo importante de esto meditación, es que cuerpo. es gente valiente. A ver, sin ser volados, se animan a ir más allá del conservadurismo de la ciencia oficial. Y por eso digo que es el futuro, porque ha pasado en la historia de la ciencia que este tipo de personas o de disciplinas han hablado de cosas que mucho tiempo después la ciencia llega a comprobar. En el momento son un poco defenestrados por los círculos más ortodoxos científicos, pero Totalmente. terminan haciéndonos ver la visión más allá, ¿no? Impulsando a probar nuevas cosas. Totalmente. Emma, quiero que me digas vos, ¿cómo tomás, que estuviste leyendo también bastante y sé que en tu vida personal practicás yoga y practicás disciplinas que son afines a la bioenergética? Sí. ¿Qué tomás de la bioenergética para tu vida personal, para ir acercándonos un poco a la teoría desde una parte práctica? Sí, afines en realidad siento que hay, claro, mucha comunicación, por lo menos siento que hay cosas que se dan de la misma manera. Lo interesante, que es redundante, pero es justamente que incluye al cuerpo y que obviamente sabemos que es un elemento bastante olvidado para la psicología tradicional,
pero creo que lo que me da la sensación de que te permite como reflexivamente ver cosas propias, ¿no es cierto? De repente ves esquemas de acción, de conducta claros, ¿viste? De los puntos de conexión donde la psique y el cuerpo se encuentran y dan sentido a algo que es muy propio del sujeto, de sí mismo. Eso me parece interesante, y lo que me parece muy interesante es que en este sentido creo que estoy de acuerdo con lo que decís vos sobre una especie de filosofía, y si se quiere hasta filosofía de vida, ¿viste? Medio existencial, por decirlo, que tiene que ver con entender la vida en sí y la psique como una bipolaridad, digamos, como que está polarizada entre una cuestión, entre lo tenso y lo relajado. La bioenergética habla de esas polaridades. Claro, que en esa dualidad es por esa dialéctica que se produce como el flujo del psiquismo, por decirte. Y que está bueno porque nos hace salir un poco del paradigma de la salud y la enfermedad, ¿viste? Sino que realmente son unas fuerzas como contrarias con las que tenemos que convivir. Bien, Emma se refiere a que la bioenergética habla de polaridades. Lo vamos a ir hablando, claro. Igualmente. Lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Con la cual uno va circulando ahí y el terapeuta va haciendo hincapié en la polaridad, sí. Quizá en déficit. Yo estuve leyendo bastante este libro, que lo digo al aire, se llama La bioenergética, de Alexander Lowen. También leí por internet de Wittonella, y también leí biografías de Reich, y me pareció increíble cómo creo que llegan a una dimensión macro del ser humano que no llegan a otros textos, otros autores. Hablan de la felicidad, del sufrimiento, cosas que realmente me tocan la fibra íntima, y me hablan de la existencia del ser humano en este planeta y cómo va evolucionando. En esta sociedad también. Y Reich en esta sociedad, sí. Esa dimensión. Tuvo una vida muy complicada, muy convulsionada, Reich. Altamente interesante. Murió en la cárcel. Murió en la cárcel, lo echaron del Partido Comunista por ser psicoanalista, lo echaron de la Asociación Psicoanalista por ser comunista. ¿No? Pobre tipo, vivió de todas. Vamos a indagar sobre eso entonces. También el peso que le dan a la respiración. Creo que ninguna teoría le da tanto peso, tanto énfasis. Se centra en eso, y a mí me parece clave también en la respiración y en las tensiones musculares. Estuve respirando, como aconseja Lowen, 3 días, y la verdad la calidad de vida, en vitalidad, en energía, en serenidad y lucidez, aumenta muchísimo. Que es como una respiración profunda, haciendo unas elongaciones antes. Me gusta probar y experimentar estas cuestiones que se charlan los terapeutas. Lo probé en mi propio cuerpo y realmente me generó un cambio positivo muy piola. Pero también lo vamos a consultar con Wittonella. Bueno, vamos a el micro. Un micro que estuvo preparando Marina Bayo. Muy interesante. Dante, vos que lo estuviste editando y estuviste trabajando con el micro junto con Marina, ¿nos podés presentar? Sí, por supuesto. Bueno, lo editamos para que quede un poco más compacto. Recordemos que es dentro del marco de los micros internacionales, claro, que hacemos para saber qué pasa en la psicología de otros países. ¿Dónde estuvimos trabajando ahora? Exactamente. Se hizo una entrevista a Yadia, que es originalmente francesa, trabaja en el sector comunitario. Bueno, empezó estudiando en París, se recibió en una especialización en orientación clínica, luego se especializó en trauma, y luego volcó el trabajo finalmente hacia lo comunitario, que es donde trabaja hoy en día. Y bueno, habla, entre otras cosas, sobre la importancia de mantenerse actualizado, la importancia de la investigación. Pero, ¿dónde trabajó? En París, en Francia. Pero también no anduvo por zona de Oriente. Sí, perdón, estuvo en Afganistán, ¿no? Claro. Pakistán. No, está bien. O sea, ella es de París, de Francia, pero estuvo trabajando en zona de conflicto de guerra. Afganistán, Irán y esa zona. Bueno. Bien, vamos directo a ese micro, y cuando volvemos por Skype, que lo veo que está funcionando perfectamente, vamos a hacerle una entrevista a Wittonella, presidente de la Asociación de Bioenergética y máximo exponente hoy en día de la terapia que en un momento empezó con Reich. Vamos para el micro entonces. Hola a todos, Marina de nuevo. Hoy estamos hablando con Yadia. Yadia es originalmente francesa y trabaja en el sector humanitario. Hi Yadia, how are you? I'm good, thank you.
Bueno, le vamos a empezar a preguntar entonces dónde estudió. Where did you study, Shadia? I studied in Paris. ¿Estudió en París? Ajá, and how was the curriculum there? ¿Cómo era la currícula universitaria? Well, I don't know how is it in other places, but to become clinical psychologist, you need to go through a master and a clinical master. So you have to cover. You do your specialty after the 4th years, during the 4th years you're doing your specialty. So usually it takes like 6 years of study. Ajá, nos cuenta... And it's a very... Sorry, 1 minute. Nos cuenta que para ser psicóloga clínica, allí tienen que hacer un máster. Entonces, estudian 4 años y en el 4º año aproximadamente comienzan la especialidad. Y suele llevarles unos 6 años de universidad. Yes, sorry, I interrupted. No problem, no problem. So, yes, usually you cover in... I was in university which had a very strong medical approach. So I studied mainly neuroscience and psychology. Yeah, a lot of neuroscience and a lot of biology, and of course clinical psychology, psychopathology, and a lot of statistics as well. And on the 4th year, you do a strong internship as well. So then you have to cover, a certain amount of internship plus research. So I did it. I also did a master of research. So I also went through research methodology in clinical and pathology psychology. Ok, nos cuenta que la universidad donde ella estudia tiene un enfoque bastante médico, bastante biológico, entonces estudió de base mucho neuropsicología, mucha neurología, mucha ciencia básica, y que después, patología también, psicopatología, etcétera, y que después cuando hizo la especialidad, estudió también cosas más relacionadas a lo clínico y hizo su especialidad además en investigación. What did you tell me that you studied for your specialization? Sorry? Yeah, like for clinical and pathology psychology. Estudió entonces en esa especialización clínica y patología. Entonces vamos a preguntarle, a raíz de esto, cómo es que ella empieza su trabajo humanitario. So you were saying about trauma and about the internships you've done. So how did you start doing humanitarian work? I applied for a job in NGO because it was through a study that to be conducted in Sudan. So, because of my doctorate, I had some capacity to conduct a study. So I just applied to this, and of course I was interested by the humanitarian before applying to the job. I did a lot of internships also with, in jail mainly, like forensic psychology, and a lot of most vulnerable people in Paris, like homeless people, etc. So I guess I had already this sense of humanitarian. And then one day I just decided to apply to study in one of the NGO, and that's the way it started slowly. Me cuenta entonces que comenzó aplicando a un trabajo de una ONG en Sudán, donde estaban haciendo un trabajo de investigación y ella tenía los méritos que necesitaba para poder dirigir un poco el estudio, pero que igualmente el tema humanitario siempre le interesó. Trabajó en cárceles haciendo psicología forense, trabajó en París con gente de la calle y demás. Fue siempre un interés que ella tuvo y bueno, que se derivó en esto.
Y vamos a preguntarle entonces cómo es un día en la vida de ella haciendo este tipo de trabajo, que es lo que ella sigue haciendo. So, how is a day in your life doing this kind of work? Well, it's organized through missions that you're doing, either here and here, you go in for some times. And, mission life is usually very focused on the work because obviously either you go into some emergency setting, either you have a lot of patients or you have to do. So it's a lot of work, of course, and it depends on the nature of the type of work that you have to do. But me, I was mostly lucky because I always selected work that I will do mainly with patients, like directly therapy with patients. So I will see patients, either adults or children, and I will do the follow-up, I will do the referral, I will do crisis management, I will have, of course, meetings, and I will write reports for some referral. And it's important for me to spend time by reading and trying to have a kind of distance with things and thinking, to not just the action, but also to make sure that the way the clinical work is provided is based on serious evidence-based stuff, and that you know what you're doing in terms of making sure that some other authors and people have worked it out. So I give some times for that. I need to give at least 1 hour and a half every day, just for reading. For reading. Ok. Shadia nos cuenta entonces que la vida del trabajador humanitario en realidad se organiza a través de misiones. Cuando uno toma estas misiones, toma un trabajo por una corta cantidad de tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, y que la vida en misión es muy enfocada al trabajo. Depende mucho del tipo de trabajo al cual uno se apunte a hacer. Ella siempre trató de dirigirse a trabajos donde vaya a atender directamente pacientes, entonces siempre está en relación con pacientes, haciendo derivaciones, escribiendo reportes de lo que sucedió en esas sesiones, etcétera, y haciendo manejo de crisis también. Cuenta también que trata de pasar entre 1 hora y 1 hora y media todos los días haciendo lecturas, investigación, leyendo sobre nuevas investigaciones, etcétera, para poder asegurarse que lo que está haciendo está efectivamente basado en evidencia y poder hacerlo entonces de la mejor manera posible. Qué interesante esto, ¿no? Especialmente para nosotros en Argentina, donde esta percepción está tan difícil. I was just saying that it's very interesting, this thing you just said about evidence-based theory and always being up to date, because it's not something that we normally do so much here in Argentina. Vamos a preguntarle cuál es el futuro que ella piensa que tiene este sector humanitario, especialmente en este momento con la crisis de refugiados. So, what do you think is the future in your field, especially thinking now about the refugee situation, etc.? Where is humanitarian psychology moving toward? Okay, in this perspective. Well, there's a lot of improvement to do. I mean, it's still it's getting better, but there are still a lot of things to work out. So I think humanitarian needs, humanitarian psychology needs to involve more and more studies and more evaluation of practices which are done, and to see things in a longer term than just short term. Just responses, but to really see at some point of quality of life in the future for people, not just sedation of symptoms and reduction of symptoms and stuff like that. So for me, it will require more and more researchers inside during the conflict.
complex and not necessarily afterwards, and more long-term studies. And yeah, I would like, I don't know if it's that direction that it's going to take, but it will be good that it's taking that direction, and that we put more people specialized and people who have a very serious background, not just a little bit, and that's to make sure that people who are doing this type of work have a very strong commitment, and they know what they are doing, and also that they are working on it to make sure that it's getting better, but it of course requires still needs a lot of improvement. Okay. Getting there. Shadia nos dice que ha mejorado mucho, pero que queda muchísimo por hacer. Ella piensa que una de las cosas más importantes es generar más estudios y más evaluaciones acerca de lo que se está haciendo para tener más seguridad sobre justamente lo que se hace, poder tener mejores profesionales, mejor formados, con un gran compromiso y más seriedad. También dice que algo muy importante es pensar en el término a largo plazo y no únicamente a corto plazo, que hay mucho pensamiento a corto plazo y no en una línea de calidad de vida y de largo plazo, justamente. No solo quitar los síntomas, sino mejorar la calidad de vida con la gente con la que se está trabajando. Y bueno, básicamente eso. Le vamos a agradecer a Shadia. Shadia, thank you so much for the interview and for your time. Thank you very much. Soy Tato Pawlowski, actor, autor, militante político, médico, etc. Y pienso que la caja negra para mí es un gran misterio. Yo. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. Estás escuchando La Caja Negra. Por FM de la Azotea. Bueno, la Caja Negra ya vuelve de nuevo a su encuentro. Hoy estamos entrevistando a Huy Tonela. Huy Tonela es una persona muy importante en la psicología. Él es doctor en psicología, también es terapeuta y codirector del Colegio Francés de Análisis Bioenergético. Escribió un par de libros y es miembro de la, en francés, ¿no? Facultad Internacional de Instituto de Bioenergética, de Análisis Bioenergética. Es miembro titular didáctico del Sindicato Nacional de Practicantes en Psicoterapia en París. Hoy le vamos a hacer una entrevista, no tiene entrevistas en YouTube, así que va a quedar una referencia a Huy Tonela en preguntas y respuestas que lo vamos a aprovechar. Huy, si me escuchás, estamos también tratando de probar en Skype si nos podemos ver mejor mientras arrancamos la entrevista así solamente por audio. ¿Nos escuchás, Huy? Sí, aquí estoy. Y me quedo disponible también para responder por Skype si funciona. Bueno, muchas gracias, Huy, por esta entrevista. Sabemos que venís de un linaje que es de Freud, Reich, Alexander Lowen y todos haciendo una especie de maestro-discípulo donde Lowen hacía terapia con Reich, vos hiciste terapia con Lowen.
¿Nos querés contar cómo es ese linaje y qué fue agregando cada uno, qué varianza individual y cómo se fue dando forma a esto de la bioenergética? Bueno, primero un aspecto fundamental para decir es que la diferencia muy grande entre el abordaje psicoanalítico freudiano contemporáneo y el abordaje bioenergético es que en el primero psicoanalítico no existe la posibilidad de expresarse físicamente, corporalmente, mientras que en el abordaje bioenergético la expresión corporal, no verbal e emocional es fundamental porque lo que causa en la historia personal problemas que sean traumáticos o conflictivos siempre es de orden emocional. Sí. Entonces consideramos desde Reich y sobre todo Lowen que la expresión emocional se queda al centro mismo de cualquier proceso terapéutico. Bien. Y así yo personalmente, después de mi primera formación en psicoanálisis, descubrí Lowen a través de un seminario que hice con él, hasta darme cuenta que es eso mismo que quería explorar más. Es por eso que hice mi terapia con él en Nueva York y después mi propia formación en análisis bioenergético. ¿Y cómo fue esa experiencia con Lowen en una terapia con el fundador de la bioenergética? Bueno, es algo que marca por la vida. Sí, me imagino. Primero, claro, porque es como hacer la experiencia con el maestro. Claro. Pero más allá es porque él no es un maestro por azar, que tiene una capacidad excepcional de poder tomar contacto con el cuerpo, con el lenguaje no verbal, tomar contacto con el otro a través de la relación afectiva y explorar todas las dimensiones a la vez individual y personal, a la vez interpersonal, que está relacionada, claro, a la historia personal. Entonces, para mí, a empezar este trabajo con él, descubrir la dimensión de la expresión emocional fue algo totalmente nuevo. Bien. Totalmente nuevo. Voy, una pregunta, Luciano te habla. Puntualmente, como para que queden bien los conceptos para los oyentes, ¿qué sería el análisis bioenergético? No he bien comprendido el inicio de la pregunta. Para hacer un abordaje más conceptual y que quede claro para los oyentes, ¿qué sería el análisis bioenergético? El análisis bioenergético sería una metodología terapéutica que trabaja simultáneamente a varios niveles. Un nivel, el más primario, que es el nivel energético, que significa tengo vitalidad, poca vitalidad, mucha vitalidad, ¿qué puedo hacer para recuperar o desarrollar mi vitalidad? El segundo aspecto sería trabajar desde la sensación física, corporal. Estoy habitando en mi cuerpo, no tengo sensaciones de yo mismo o poca, o mis sensaciones están afuera de mi capacidad perceptiva. Sí. Un tercer nivel sería el nivel emocional. Estoy en contacto con mis emociones, puedo expresarla o están reprimidas o disociadas de mi percepción, de mi conciencia, y por fin
el último nivel sería cognitivo, representativo, cómo pienso mi realidad interna tanto como la realidad externa. Bien. Entonces, el análisis bioenergético es un abordaje muy complejo que integra todas esas dimensiones como dimensiones fundamentales e interactivas del ser humano. ¿Cuál es el objetivo, Guy? El objetivo del análisis bioenergético, Sí. bueno, es de ayudar a alguien a estar más vivo, es ayudar a alguien a estar el maestro de su propia vida y fundamentalmente de poder estar vivo, aprovechar de la vida, tomar placer en la vida, poder amar y dejarse amar y poder realizar sus proyectos personales. Una pregunta, Pero, cuando como comentaste estos objetivos de la terapia, parecen ser objetivos a alcanzar en un largo tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la terapia? Y te lo pregunto también para saber cuándo uno se da cuenta, haciendo análisis bioenergético, que la terapia llegó a su fin. Cuando alguien empieza una terapia, siempre intentamos de saber por qué quiere hacer una terapia. Es decir, que exploramos la demanda. ¿Por qué vienes en terapia? ¿Qué esperas de una terapia? Sí. Entonces, a veces esta demanda será el objeto de viaje para todo el proceso terapéutico. A veces, durante este viaje, otra demanda se añadirá o precisará la demanda inicial. Pues este viaje pues puede ser más o menos corto o largo. Es francamente imposible de decir que será de 6 meses o de 5 años. Claro. ¿Sabes? Depende realmente de en qué estado llega esta persona, lo que espere, lo que quiere construir o cambiar, y también si al viaje le conviene, claro. Claro. Uy, yo sé que ustedes le dan, estuve leyendo los libros de Lowen, sé que ustedes le ponen en centro el tema de la sexualidad. ¿Cómo fue, quizás, si puedes contarlo, tus cambios en cómo afrontabas la sexualidad cuando empezaste a conectarte con la terapia de Lowen y con la bioenergética? Ajá. El tema de la sexualidad no es nuevo, es decir que si Freud lo ponía en el centro de su comprensión, Reich también. Pero probablemente que lo que Lowen hizo es desarrollar situaciones prácticas para explorar la sexualidad y poder realizarse. ¿Cómo? ¿O qué es la sexualidad? La sexualidad es la capacidad, dice Lowen, es la capacidad a tomar placer. La sexualidad es la capacidad del organismo a poder vivir placer. Sí. Y la sexualidad genital misma es la forma la más adulta de tomar placer. Pero la sexualidad en general es, por ejemplo, el hecho de poder sentir cómo los besos, la ternura es fuente de placer, cómo las caricias son fuente de placer. Siempre enraizado, digamos, en el cuerpo. Absolutamente, desde sensaciones físicas reales. Absolutamente. Entonces, la sexualidad no es solo unos pensamientos o la libertad de poder pensar, tener fantasías, tener deseos. Es algo profundamente físico. Guy, Sí.
sí con este hecho fundamental, el cuerpo de esta persona o mi cuerpo está disponible para sentir placer o está demasiado tenso, por ejemplo. Sí, hay una frase que leí en un texto tuyo que se llama El sí mismo interactivo, que de hecho lo pueden buscar en internet porque está súper accesible, que dice que la historia de una persona está estructurada en la forma y movilidad de un cuerpo. En este sentido, el cuerpo justamente es el referente de todo el sujeto, el sí mismo, ¿no es cierto?, para ustedes. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es el concepto de sí mismo? Bueno, el concepto de sí mismo casi lo he evocado hablando de las varias funciones que constituyen este sí mismo. El sí mismo es un conjunto de flujos energéticos que procura la vitalidad necesaria para actuar. Es un conjunto entonces de flujos energéticos, un conjunto de sensaciones, de emociones y de pensamientos. Es como un concepto así holístico que integra a toda la persona en cuerpo, sentimientos, psique y demás. Ahora, cuando decís flujo energético, específicamente, ¿a qué te referís? Porque energético, de repente energía, viste que suena una cuestión un poco metafísica a veces. Y justo en el programa anterior estuvimos con un físico cuántico que nos habló de que quizá lo que se toma como energía en el mundo psicológico y también más espiritual no es tan así y no está comprobado eso. Bueno, cuando hablamos de energía, tanto con Resch que con Lowen y hoy, hablamos de una forma simple del metabolismo biológico. Uh-huh. Es decir, que la energía es el producto del comer, del respirar, que desde fenómenos de no sé si es español, de degradación bioquímica, sí, produce energía. Por ejemplo, la energía para el trabajo muscular se llama ATP, adenosintrifosfata, sí, y necesita glúcidos, azúcar, etcétera. Bien. Esta es la cuestión más esta es la cuestión más neurocientífica, si se quiere, que toman ustedes como análisis bioenergético. Diga de nuevo. Si esta es la versión, digamos, la arista más neuropsicológica que toman ustedes desde el análisis bioenergético. Es la definición la más simple, sí, de la energía. Bien. ¿Vos? La energía sí, es básicamente el metabolismo del organismo. Claro. Y eso lo decía Lowen hay 50 años. Cuando ves en las grandes ciudades que se ven en las capitales, cuando uno camina por el centro, uno ve gente desvitalizada, sin energía, y de hecho la tercera causa de discapacidad en el mundo hoy en día es la depresión, que quizá es el paradigma físico de alguien sin energía, ¿no? Cuando ves este robo masivo de energía en las sociedades, esta desvitalización, ¿qué opinás? ¿Dónde ves la variable en juego, el problema? Buena pregunta, en el sentido que efectivamente si intento de responder más a un nivel psicológico, psicoemocional que a un nivel ecológico. Uh-huh. La evolución social desde sus últimos 10, 20, 30 años, la evolución social, familiar, modifica el sistema familiar. Es decir, que el bebé se encuentra muy rápidamente desde las primeras semanas sin su mamá, que habitualmente ahora trabaja. Sí. Pero la relación de apego y la mamá como base de seguridad no ofrece tanto como antes su presencia
para desarrollar este núcleo absolutamente fundamental de seguridad interna en el bebé, pero que constituye la base para siempre de la sensación de seguridad interna. Hablo del apego materno, del apego madre-bebé. Esta cuestión de sentirse también reconocido por el otro, como madre, como bebé en su momento. Diga de nuevo. Que si tiene que ver con esta cuestión de sentirse reconocido por el otro, por la madre en este sentido, como bebé. Sí, exactamente. Es la vivencia de ser visto, de ser reconocido, de ser amado. Y que así ofrece seguridad y confianza. Y hoy el sistema familiar que evoluciona, yo no soy crítico hacia eso, es una realidad, punto, deja el bebé con vínculos no tanto permanentes, que hace que en la época de Freud hay un siglo los problemas se decían más elípticos, de la edad de 3, 4 o 5 años, más sexuales, y hoy mucho más preverbales, que son problemas más de inseguridad interna, problemas más preverbales. ¿Y cómo se trabaja esto en terapia? Pero, ¿Cuáles son? A ver, para entender, Dante, está buena la pregunta a la que vas, pero para entender, vos estás diciendo, Guy, de que ahora el problema, y por eso sentís que el síntoma es la desvitalización, la falta de identidad, esa sensación fantasmal de no existencia en las grandes ciudades, tiene que ver con la familia, con el no apego de las madres a los hijos. Tiene que ver con eso, efectivamente, a nivel muy nuclear familiar. Tiene que ver en general con la evolución social, la evolución de la sociedad. Es verdad, tiene que ver con una falta más importante por ciertos que otros, pero falta de vínculo estable, de un vínculo base de seguridad. Entonces, cuando falta demasiada seguridad en sí mismo, es algo que llamamos traumáticos. ¿Cómo? Traumático. Dramático. Es algo traumático. Traumático, claro. Trauma. Es por eso que hoy el trauma poco a poco es más dominante que la neurosis. Ahora, paralelamente a que se da esta falta de apego en el chico cuando niño, estas nuevas subjetividades también viven en una cultura de la imagen, de mostrarse, de buscar continuamente, pareciera, este reconocimiento del otro, en internet, en las redes sociales, ¿no es cierto? Verdad. Sí. Voy a tomar un ejemplo. Hay pocas semanas, un joven de más o menos 25 años viene para buscar terapia y le pregunto, ¿por qué pedía terapia? Y me dice así, porque yo no sé cómo hacer para querer una chica. Yo no sé cómo hacer. Sí. Entonces, le pregunto, ¿has visto una vez dos jóvenes en un parque público sentados en un banco y enamorados? Abre los ojos, me mira, y le digo, primero se oyen, se miran, y entra en los ojos el uno del otro, etcétera, y se van. Y la semana siguiente vuelven, se sientan, se miran de nuevo, se cogen las manos también ahora, se toman las manos, y se miran y se acarician las manos y se van. Y la semana siguiente vuelven, se miran, se toman las manos y se abrazan, etcétera. Sí. Y le pregunto, sin pensar demasiado, ¿te acuerdas cómo tu mamá te miraba? Y casi me corta y me dice, mi mamá de todas formas nunca me miró. Claro. Entonces, la primera forma de amarse es
mirarse. La mamá devora su bebé de sus ojos y el bebé devora a su mamá mirándola. Es así que se construye el vínculo de amor. Hoy retomando la pregunta de Dante, ¿de qué manera el análisis bioenergético puede reparar esas fallas en los momentos iniciales de la relación entre el bebé y la madre? ¿Qué es lo que vas a hacer, por ejemplo, en este caso, no? También. Sí. Claro, concretamente. Sí. Mira, frente a esta falta de experiencia muy primaria, este joven no sabe bien cómo él dice, se hace para querer o amar. Claro. Le ha faltado encontrar, vivir ciertas propiedades fundamentales del vínculo de apego más allá de cualquier relación social. Y la relación terapéutica, yo con él, sería, por ejemplo, de una forma muy sencilla, aprender a mirarse. Él a mirarme, y no fue fácil para él mirarme. Fue una descubierta, mirarme y dejarse mirar por mí. Claro. Parece simple así mirarse sin hablarse, pero no es simple para algo que no tienes esta experiencia y que lo vive con mucha emoción. Entonces es eso, aprender a mirarse, aprender a dejarse tocar, mismo que sea solo por la mirada, pero puede ser también tomándose las manos, y descubrir lo que es el vínculo. Y el vínculo tiene ciertas propiedades, estas propiedades de tener una intencionalidad mutua, de tener una capacidad de sincronizarse suficientemente, una posibilidad de contener suficientemente lo que se está sintiendo emocionalmente, etcétera, varias propiedades. Y la gente que no ha podido vivir, aprender, integrar esas propiedades de cualquier relación, que incluye también la capacidad de reparar cuando nos equivocamos. Decir, disculpa, lo siento. La gente que no lo ha vivido de pequeño con su mamá o con sus padres no sabe más adulto, no sabe bien relacionarse, lo aprende y lo descubre en la relación terapéutica. Bueno, no sé con un bebé, sé con un adulto, joven o adulto, pero es casi el mismo. Le aprendo lo que es relacionarse, descubrir concretamente esas varias propiedades, lo que implica el cuerpo, lo que no podría ser solo hablando. Claro. ¿Qué pasa con la sociedad corporal fundamental de la terapia? ¿Qué pasa con la dimensión más social en todo este vínculo? Porque digo, todo lo que vengo leyendo lo veo en algún punto muy psicoanalítico, en el sentido de que tiene que ver con esta por ahí relación, no sé, más especular con la madre y demás. Y me pregunto, bueno, el componente social, ¿dónde lo ves? Lo que intento transmitir es que para poder vincularse socialmente de forma suficientemente adecuada y viva, es absolutamente necesario haber desarrollado ese vínculo de apego inicial. Claro. Es el que permite más tarde de sentirse vivo, de sentirse presente con sus sentimientos, con sus pensamientos, de dirigirse, orientar hacia el otro, la otra, y de poder actuar o hablarse. Y socialmente en la sociedad hoy creo que es más y más difícil para la gente y específicamente para los jóvenes de relacionarse concretamente en presencia mutual. La crisis es más difícil porque no han tenido mucho tiempo en familia de hacerlo. Y después, efectivamente, como alguien de vosotros lo decía al inicio de la entrevista, existe hoy formas de relacionarse sin verse a distancia, por internet, por los juegos, por etcétera, etcétera. Sí. Entonces,
es verdad que hoy encontramos más y más gente que no saben muy bien cómo socialmente relacionarse. Claro, cara a cara, digamos. Es en presencia mutua, efectivamente. Pero no solo a un nivel amoroso, puede ser a un nivel realmente social. Encontrarse, convivir en grupo, convivir en micro en grupos sociales, al trabajo, en las empresas. En las empresas, por ejemplo, creo que es una dimensión casi mundial actualmente. Claro. La gente está considerada como un poco como robots. No tanto como personas que tienen afectos, estados afectivos. Sino más bien como objetos, como medios para un fin. Sí, entonces claro, eso causa estrés, causa desilusión, causa cansancio, causa conflictos, causa rabia reprimida. Uy, ¿nos contarías algunas de las técnicas que usa la terapia bioenergética, que por lo que entiendo son técnicas también tomadas bastante de Lowen, como el trabajo en pie en movimiento, el enraizamiento, grounding y demás? Absolutamente. Bien. Absolutamente, son todos esas situaciones y ejercicios, de verdad, que permite a la persona de desarrollar su existencia corporal, sentirme existir. Sentirme existir significa estar en mi cuerpo, estar en contacto con la realidad, es decir, sobre mis dos pies. Es respirar y tener un cuerpo que pulsa. Es tener fuerza, es decir, suficientemente vitalidad. Entonces, tenemos una serie de situaciones, de ejercicios que favorecen el desarrollo de todas esas posibilidades de sentirse, de existir y de expresarse. Y una pregunta, las técnicas que se usan, no sé si te interrumpí, las técnicas que se usan... Me están avisando, ahora sí, Dante, me están avisando que el Skype se cayó a nivel mundial, por eso tenemos ese problema. Así que la energía del orgón no estuvo a nuestro favor, Dante. Sí, claramente. Claramente. No, ¿Tú crees que es por causa de nuestra entrevista? Y puede ser, qué sé yo. Seguramente. Es tanta la energía que comulgó acá en esta entrevista que derribó los servidores de... En cualquier momento Facebook también. Claro, generó toda una tensión que explotó. Una potencia orgásmica que terminó con la fibra óptica. Probablemente sí. Te quería preguntar, Guy, este tipo de técnicas que nombrábamos, toda esta cuestión de poner lo vincular en juego, lo corporal, etcétera, ¿sirve para todas las problemáticas, las patologías, o hay algunas que tiene límites el análisis bioenergético? Francamente no creo. Influido para los problemas graves. Pienso, por ejemplo, a las problemáticas psicóticas. Yo he trabajado durante años en un servicio psiquiátrico en el hospital con jóvenes adultos esquizofrénicos y he trabajado con el análisis bioenergético. He publicado artículos sobre eso y hemos tenido resultados fantásticos. Realmente, qué interesante. La jefa de servicios del servicio que estaba una psicoanalista reconocía que hablando, intentando de hacer terapia verbal con ellos no servía para nada. Claro. Y es solo cuando ellos pudieron poco a poco vivir de nuevo en sus cuerpos, entrar poco a poco en interacción corporal, que poco a poco consiguieran estructurarse, mirarse y tener memoria de lo que hacíamos para hablarlo más tarde. Entonces, tiene resultados
trabajando con esas problemáticas psicóticas, tiene efectos trabajando con trauma, porque el trauma se inscribe neurobiológicamente en ciertas memorias, la memoria de procedimiento, que es una memoria muy corporal, que implica sensaciones, emociones, esquemas sensoriemocionales. Y el nivel neurótico de las dificultades más clásicas, obsesivas o sexuales, genitales, funciona bien. Al nivel de las políticas más psicosomáticas, es decir, las personas que no pueden tratar más al nivel pensando sus dificultades porque tienen un pensamiento totalmente disociado de su cuerpo, les permite restaurar esa continuidad cuerpo-mente. ¿Qué pensás de los psicofármacos? ¿Cómo? ¿Qué pensás de los psicofármacos? No, yo ¿qué? Los psicoactivos, los psicofármacos, los medicamentos para tratar las patologías graves. Clonazepam, paroxetina, antidepresivos, etcétera, de los psiquiatras. Pero no he comprendido cuál es la pregunta. Los medicamentos que recetan los psiquiatras, ansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos. ¿Qué pensás de esos medicamentos? Pienso que pueden ser muy útiles y absolutamente necesarios para ayudar a alguien que está atravesando un momento sumamente difícil. Por ejemplo, alguien que está en una depresión o una disociación que podría conducirlo a suicidarse. Es un ejemplo. Perfecto. Guy, sí, perdón. Entonces pueden ayudar a alguien a hacer ese pasaje, pero evidentemente los medicamentos son respuestas a síntomas que no modifican nada del problema fundamental que la persona tiene. Claro. Entonces los medicamentos no resuelven los problemas, simplemente permiten en momentos de no tener síntomas que podrían dejar a la persona totalmente hecha prueba. Claro. A nivel personal, te hago una pregunta ya a nivel personal, saliendo del lado profesional. Vos, ¿cómo es tu día? ¿Qué ejercicios haces? ¿Respirás de una forma particular? Ya olvidémonos de la psicología y hablando como de consejo a consejo, de persona a persona, ¿cómo llevas tu vida adelante? A nivel energético, a nivel de cuidado del cuerpo. Lo que aprendí con Lowen, yo tenía 30 años, hoy tengo 66 años. Lo que aprendí con él es que mantener un cuerpo vivo es una llave fundamental. Y para tener un cuerpo vivo hay que respirar. Entonces, creo que trabajando con mis pacientes y trabajo bastante también con grupos de formación, yo estoy respirando muchísimo con ellos, que sea en terapia, que sea en formación, haciendo los ejercicios o las exploraciones de forma interactiva, donde me muevo, respiro, me estiro, me expreso, bueno, claro, dando el espacio fundamentalmente para mis pacientes, no para yo. Pero sigo pensando que para agudo y expresivo y seguir... Sepárate un poco del micrófono porque no se escucha muy bien, Guy. Perdóname, si puedes volver a repetir eso y sepárate un poco del micrófono porque hace como ruido el audio. Ok.
Ahí ¿Sí? sí. A ver, creo que ahí sí. Yo decía, ¿me está oyendo ahora? ¿Sí? Sí, ahí te escuchamos bien. Sí. Ok. Yo decía que creo fundamentalmente que el cuerpo, la vitalidad corporal, cualquier edad, es la base de la capacidad de estar vivo y de poder seguir queriendo la vida y amando a las personas. Entonces, yo personalmente sigo haciendo ejercicios respirando bastante. Respirando, moviéndome. A ver, se escucha un poco mal. A ver. Con la realidad, por ejemplo, a través del grounding y de ejercicios de grounding, personalmente. El de grounding, El de grounding. el Lowen. Tratemos de modular como más exagerado porque se va un poco el audio, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo es que tendría que ser la respiración del ser humano, que seguro no es la de estas sociedades, que es una respiración entrecortada, ansiosa, ¿no? ¿Cómo es que se respira? ¿Cómo es ese aprendizaje? Ahí está respirando. Si la persona respira poco, es porque necesita no sentir. A veces la respiración puede ser desde los primeros semanas de vida, puede ser más tarde, depende. Pero siempre respirar poco es controlar los movimientos internos en el cuerpo que producen sensaciones y más allá estados afectivos. Entonces, respirar es poder primero reactivar los movimientos abdominales. ¿Reactivar los movimientos abdominales? Abdominales, sí, porque un abdomen tenso no deja libre el diafragma. Y la respiración amplia supone que el diafragma sea libre. Que el diafragma sea libre, sí. Subir, bajar. Entonces, relajar el abdomen sería, claro, relajar el diafragma, porque muchas veces el diafragma está inmovilizada por tensiones intercostales. Y por fin, sería relajar toda la musculatura torácica para que el pecho pueda tener esos movimientos amplios de extensión, relajamiento. Entonces es realmente un proceso abdominal diafragmático torácico. Bien, lo estamos practicando en este mismo momento. No sé si se escucha. Yo también. Y lo ideal sería respirar así todo el día. Vos decís que eso devuelve una sensación de existencia, de vitalidad, de energía, de fuerza vital, que se vuelve cotidiana. Exactamente. Es verificar en varios momentos del día, cada día, verificar que todos los pequeños estreses atravesados durante el día y cada día, porque vivimos en un mundo social que está un poco estresante hoy, sobre todo el mundo urbano, es verificar que este estrés no ha disminuido demasiado mi respiración, mi pulsación, y haciendo esos ejercicios de respiración que son muy cerca de una cierta forma de meditación dinámica. Claro, pensaba en eso. Verificar que puedo reencontrar, si lo he perdido, esa flexibilidad corporal. Sería eso mismo. Bien, bueno. Y la garganta. Y verificar que mi garganta está abierta. Es por eso que en un principio energético la respiración se hace por la boca, no por la nariz. Aspirando el aire así exhalando con un sonido para ver la garganta, porque la garganta se cierra para no forzar las emociones. Claro. Como en los mantras. Dante, acá que él le gustan mucho las drogas, a Lucho también, y además también, me pregunta si recomendás algún tipo de experimentación con drogas. ¿Experimentación con? Con drogas, psicodélicos.
Si he experimentado personalmente eso. Sí, puede ser, sí. Bueno, he experimentado ciertas hierbas porque he vivido hace mucho tiempo en Brasil, me quedo muy en contacto con Brasil, viajo cada año en Brasil. Brasil es un país donde se puede hacer experiencias profundas, corporales, espirituales, etcétera. Entonces sí he experimentado varias veces lo que llamamos dame hierbas, que se llama en Sudamérica, en español, ¿cómo se llama? ¿Qué Paco, sustancia al final es? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Una planta? ¿Qué es? Sí, son plantas. Ayahuasca, Sí, San no, Pedro, no. Sí, puede ser Floripondio. eso. Sí, puede ser eso. Ajá. No nos acordamos muy bien qué tomamos, ¿eh? Bueno, Uy, te tenemos que dejar, ya se cumplió la hora, nos gustó mucho esta entrevista, yo le recomiendo a todos los oyentes que lean más sobre el tema, porque esto es un mini recorte que hicimos de algunas preguntas, apremiado siempre por el tiempo, pero la idea es que sea algo dinámico. Esto tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la existencia humana más en general y no dejando de lado su aspecto físico, el aspecto que está acá anclado al planeta Tierra y en un contexto. A mí personalmente me gustó mucho y te agradecemos mucho, Uy, por prestarnos estos minutos de entrevista muy agradables. No sé si querés dejar algún contacto. También dejar la dirección del sitio web del Instituto Argentino, porque hay muchas cosas interesantes. ¿Cómo es esa ¿Cómo dirección? lo puede buscar la gente entonces? Instituto Argentino de Psicología Bioenergética. ¿Cómo se dice? www.bioenergética.org.ar. Bien. De Argentina. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Uy. Muchas gracias. Nos podemos ir respirando, ¿no? La dirección Bioenergética Argentina. Muy bien. Bueno, en el buscador va a salir, sí. Muchas Después gracias. lo vamos a estar subiendo en Facebook también, así la gente lo busca. Y las próximas respiraciones van dedicadas a vos. Gracias, Uy. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo programa de La Caja Negra. Un abrazo fuerte. Dale, Muchas gracias. Abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo programa de La Caja Negra, que vamos a estar charlando seguramente con alguien de Médicos Sin Fronteras y con una viajera psicóloga que anduvo por tribus del Amazonas, y va a estar muy interesante el programa porque es la psicología aplicada a lugares antropológicamente muy diferentes. Chau, hasta luego. Yo, yo. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña. Yo soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero